Aldo. Yo agradezco las preguntas tanto anteriores como esta y agradezco que Karina no me haya hecho responder porque me permite como agregar cosas. A ver, yo creo que aquí hay varias tensiones que en general son puntos de inflexión o puntos ciegos que en general no siempre son discutidos o no son discutidos en el ámbito de la educación inclusiva. Como este es un concepto elástico y un campo de conocimiento elástico, que su traducción es ciencia educativa, educación inclusiva, termina siendo un mecanismo de traducción, entonces pareciera que puedo albergar cualquier cosa y suena. En mi país suele pasar que cualquier persona habla de educación inclusiva y parece que junta, pega y suena y todos aplauden, pero en la realidad hay que a veces ser un poco más, desde mi posición, más estricto con ciertos conceptos y con ciertos elementos de análisis. Cuando anteriormente se preguntaba por qué, qué hacer en lo multigrado y preguntaba por las condiciones de enseñanza, yo siento que una de las cosas que menos se discute es justamente el choque que genera el discurso de la inclusión con lo que los ministerios, los estados esperan como indicadores de calidad. Porque la gramática, esto choca con la gramática escolar. La escuela en sí mismo todos decimos que tiene que ser inclusiva, crear política, etcétera. Pero cuando uno hace una investigación de campo, comprueba muchas veces que el discurso de la interculturalidad, del género, de la justicia, de la misma inclusión, no habita el centro de la escuela, habita los márgenes, porque choca con las lógicas que el Estado instala para que esa escuela pueda funcionar. Entonces, por lo tanto, el problema aquí es de gramática escolar. Cuando digo gramática, no digo a palabras, me refiero al formato que tenemos instalado. Y también esta idea, esto que hemos discutido, choca con la gramática social, con el formato de sociedad que tenemos. Por eso a mí me gusta insistir con la idea del proyecto político. Otra de las cosas que veo preocupante y que comparto con la profesora que mencionaba, que decía muy cuidadosamente, es cuando efectivamente, cuando usted decía que enfatizar tanto la diferencia es lo que Iris Marion Jung, que en paz descanse, que fue una gran politóloga, que si uno lee sus libros sobre justicia, política y diferencia, por ejemplo, el año 2005, uno se da cuenta que todos los problemas de justicia social están ahí resueltos. ¿Qué es lo que ella planteaba? Que finalmente este énfasis diferencialista, ¿no? Donde entendemos que Juanito tiene Down, que Pedrito le pasa tal cosa, ¿no es verdad? Que es propio del lenguaje de la abyección, entonces eso va generando un problema ontológico, donde en vez de concebir al sujeto como en potencia o desde su fortaleza, siempre lo miro desde lo que le falta. Y por ejemplo, desde el punto de vista psicopedagógico, todos los instrumentos, a excepción el de Feuerstein, miden eso. Entonces, por eso que los informes siempre están centrados en lo que el niño fracasa, etc. Y eso, por ejemplo, Karina Kaplan, a quien yo conozco personalmente, en sus textos, por ejemplo, Inclusión como posibilidad del año 2006, ella define un concepto que se llama marcas de desigualdad, que son estereotipos que afectan a las trayectorias de los estudiantes. Muchas veces a mí me pasaba cuando daba clase en pregrado que los estudiantes me decían, profe, su clase es súper difícil y yo siempre tuve hiperactividad. Entonces ya venía con esta marca de desigualdad impresa en su trayectoria educativa. Entonces eso cristaliza una idea ficticia de las potencialidades que la persona puede llegar a tener. Y otra de las cosas que veo importante es que la inclusión como movimiento pedagógico plantea un reto al saber pedagógico, ¿no? Esto nos moviliza en el saber pedagógico, nos lleva a cuestionarnos las formas de enseñanza. Yo he escuchado tanto en este congreso como en otro que siempre que la gente enfatiza sobre la idea de buscar otras formas de enseñanza. Pero ¿cuáles son en la práctica esas formas de enseñanza? Son todo lo del movimiento de la nueva escuela, la educación central de los niños, de la indagación, la exploración, etcétera. Entonces ahí habría que tomar en consideración cuán vigente está en esa idea o cuán desfasadas podrían estar muchas veces dentro de la escuela, ¿no? Porque hoy día tenemos una escuela anacrónica que educa en el siglo XXI, en un formato del siglo XVIII y así ya está sucesivamente, ¿no? Y cuando decía, por ejemplo, la profesora decía, bueno, si van a lograrlo, yo creo que siguiendo a Feuerstein todos podemos lograr nuestro aprendizaje, ¿ya? No porque la persona sea limítrofe va a tener siempre 80 grados de SI, eso puede modificarse, pero va a depender de la calidad o más bien del tipo y la riqueza de experiencia mediada que yo le voy a dar. Y allí yo creo que los educadores, y esto lo digo con mucha responsabilidad y por favor escúchenme bien, ahí los educadores tenemos que nuestro desafío ético. ¿Cuántos de aquí son profesores de título? ¿Cuántos de aquí estudiaron para ser profesores en la universidad? Levanten la mano. Ya. Nuestra responsabilidad ética
no es cantar solamente en la escuela, eso ayuda al aprendizaje. Nuestra responsabilidad ética es ampliar oportunidades a través de lo que enseñamos. Y muchas veces, ¿por qué no hay ampliación de oportunidades? Porque el profesor educa a las mismas personas de su clase social y por lo tanto, si yo educo a la misma gente en mi clase social y no doy una experiencia limitada, ¿la gente va a poder tener un destino social más amplio? No, va a ser siempre limitado. Por lo tanto, si yo vivo en el mismo lugar y educo a mis mismos chicos, yo tengo la responsabilidad ética de ampliar su espectro cultural. Porque si no, nos quedamos donde mismo. Y ese es el problema de la inclusión ficticia, que es la inclusión que se debate en casi todos los congresos. Que pensando que conviviendo en la escuela arbitrariamente el tema está resuelto. La inclusión se ve cuando yo salgo a la escuela. Entonces, si no tengo política de Estado que garanticen, por ejemplo, como se hizo en Chile, que se obligó a todas las empresas a hacer contratos para personas con discapacidad, que se visibilizó ese tema, o como se ha hecho en Estados Unidos contra los discursos de odio, que se penaliza la discriminación, el discurso de odio, la sociedad en general no es tropológica, no gira hacia otros rumbos. Entonces creo desde mi perspectiva que es muy importante atender al tipo de gramática escolar que tenemos hoy día, ¿no? Y creo que toda esta clave está en la idea de reconocimiento y también de redistribución. No puedo reconocer si no amplío derechos y no puedo ampliar derechos si no doy un buen reconocimiento del otro. Y eso implica reconocer a las personas desde lo que son. Hoy día, por ejemplo, si tomamos a George Lucas, las personas tienen mayor conciencia de clase. Antes, por ejemplo, en mi país era muy malo decir en qué lugar tú vivías, cuánto ganabas, no sé qué, no sé qué. Hoy día a la gente en general le importa menos eso, ¿no? Yo siempre digo, mi abuelo, que en paz descanse, no fue a la universidad. Pero eso no es para mí un signo de avergonzarme de eso, ¿me entiendes? Porque eso entra en un encuadre cultural particular. Pero creo que aquí la clave está en entender primero la gramática escolar, cómo muchas veces expulsa el discurso de la inclusión para afuera de la propia escuela, ¿no es verdad? Y el devolvernos nuestro compromiso ético como educadores. Eso es fundamental. Nos guste o no, nuestra responsabilidad es educar para abrir mentes. Miren, y con esto no quiero quitarles tiempo a mis compañeros, pero lo último que quiero decir. Siempre los nuevos gobiernos dicen que la educación es mala. Yo desconfío de esos argumentos y soy escéptico, a pesar de que pueda tener el mundo en contra, porque el profesor que entiende bien su labor, que en general para esto no hay que ser tan inteligente, uno entiende que trabaja con mente. Y si trabajas con mente puedes hacer una revolución cultural, pero siempre y cuando tengas claras las cosas. No necesitas tantos dólares, tantos recursos, etc. Necesitas tener claro lo que quieres hacer. Y creo que eso es lo que hoy día fracasa en el mundo educativo, porque todos meten la mano en la educación y los que menos hablan finalmente son las voces de los educadores que están en la escuela, etc. Entonces creo que primero hay que entender eso, el potencial político y la agencia que tenemos los educadores cuando entendemos que trabajamos con mentes. Y eso es lo más importante, ¿sí? Eso quería aportar.